son incautados a propósito de la corrupción, de situaciones relacionadas con el narcotráfico y cualquier otro delito donde la hacienda pública se ve perjudicada. La Asamblea Nacional ha puesto en ejecución la ley de extinción de dominio en el marco de la lucha contra la corrupción a PDVSA y otras instituciones del Estado. Sobre este tema vamos a hablar hoy con el diputado Luis Eduardo Martínez, primer vicepresidente de la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional. Bueno, para ver cómo ven desde la oposición estos movimientos. Diputado, buenos días. Ahora sí, ¿cómo está? Feliz día, Seir, y si me permite, mis condolencias a la familia de los venezolanos que apenas hace unas horas atrás murieron en Texas. Otro grupo más, porque no hace un mes, otros venezolanos también en la frontera entre Texas y México murieron calcinados. Es una tragedia lo que está sucediendo con nuestros muchachos y con nuestras muchachas que se van del país. Dios quiera que encuentren la oportunidad los que se han marchado de regresar. Ayer nada más regresaron un centenar desde la frontera de Chile con Perú, y los que están aquí entiendan que es en Venezuela donde tenemos que hacer un gran esfuerzo para que las cosas sean mejores. Muy lamentable esa situación. Terrible, triste, además. Dolorosa. Yo vi unas imágenes que sí, de verdad que impactan muchísimo. En cuanto a la corrupción se refiere, tú mencionas que es de vieja data. Yo diría que es de viejísima data. El propio Simón Bolívar emitió en 1824 un decreto en Pativilca donde establecía en solo 4 artículos medidas extremas contra la corrupción que ya en ese momento, cuando todavía no se había consolidado la República, amenazaba las arcas públicas. En los 4 artículos, el Libertador establecía que todo aquel que malversara el tesoro público por encima de 10 pesos, que es una cantidad que hoy podría equivaler a unos 1000 bolívares digitales, sería penado con la pena capital, y aquellos funcionarios públicos que no lo denunciaran también serían sometidos a la misma pena, y los jueces que no ejecutaran las penas también, de tal manera que lamentablemente, dolorosamente, porque nos ha costado muchísimo, la corrupción viene desde los orígenes mismos de la República, exacerbada así con los ingresos derivados del petróleo que han permitido a Venezuela durante muchos años tener excedentes importantes de ingresos. La ley de extinción de dominio que se acaba de aprobar por unanimidad, y esto es importante destacarlo, procura resolver una parte del problema, que es la disposición de los bienes obtenidos ilícitamente. En la actual legislación tenía que esperarse que finalizara el proceso penal, que puede durar muchos años, para que la República dispusiera de estos bienes. La ley de extinción de dominio hace el proceso mucho más expedito. Por cierto, no es una ley nueva en el mundo. En la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, en octubre del 2003, se aprobó una serie de recomendaciones en ese sentido. Nuestra hermana República de Colombia tiene desde hace algunos años atrás esa ley en vigencia, de tal manera que esos bienes que sean incautados puedan ser liquidados y pasar a un fondo especial que permitiría atender urgencias en Venezuela, de los venezolanos, de las venezolanas. ¿Y hasta ahora cómo se gestionaban esos bienes? Esos bienes quedaban en custodia de una instancia del Ejecutivo Nacional y podían pasar muchos años esos bienes en condición de espera por una decisión, con lo cual se deterioraban, se perdían. Estamos hablando de aviones, de vehículos, de casas, de edificios, de galpones, que naturalmente, si fueran mantenidos, ocasionaban una erogación enorme, y al no ser mantenidos se deterioraban. En este momento el proceso es muy expedito y debería permitir no solo que los bienes pasen a disposición del Estado, sino que los bienes que pasen a disposición del Estado sean entonces posible utilizarlo para atender tantas urgencias que hay en Venezuela. Ahora, eso ya se está ejecutando en este momento, ya la ley se está aplicando, es decir, estos bienes de la corrupción que hemos visto en los últimos meses, por decirlo de alguna forma, ya están colocándose a disposición del pueblo venezolano. Hay que esperar que... La ley se aprobó apenas hace unos días atrás. Eso implica... ¿Y quién es la administradora, además? La creación de la oficina que va a gestionar los bienes se constituye, y entonces empieza el proceso. Pero lo que he logrado percibir es que el proceso avanza rápidamente, de tal manera que esperamos que en el menor tiempo posible, producto de esos bienes ilícitos, pasen a engrosar el Tesoro Nacional y sean utilizados para tantas urgencias del país, que son muchas. En materia social, sobre todo, ¿no? Bueno, ya será el administrador que lo decida, pero sobre todo por la prioridad. No, hay una orientación que es fundamentalmente en materia social. Lo establece la ley. Lo establece la ley, no solamente la ley, sino en la exposición de motivos se señala que es fundamental.
Ahora, diputado, desde los sectores de oposición que hacen vida en la Asamblea Nacional, ¿qué tanto acceso tienen ustedes a la información de estos bienes o de las investigaciones que se llevan adelante? Pregunto particularmente por el tema de, vimos también que la Policía Nacional Anticorrupción incautó y allanó una propiedad acá mismo en Las Mercedes, en Caracas, donde se encontró, por ejemplo, creo que era algo así, una cifra como 30 millones de dólares, para precisarlo, en una propiedad, en dinero en efectivo. Esos bienes, ¿hacia dónde van? ¿Quién los custodia en este momento? ¿Es la misma Policía Nacional Anticorrupción? ¿Es el mismo presidente de la República quien dirige las investigaciones? Por ejemplo, ¿qué saben ustedes? En este caso particular y los casos que se han venido señalando, pudieran denominarse procesos en curso, con lo cual la confidencialidad del proceso es importante, se mantiene. ¿Por qué? Porque eso permite ir hilando hacia atrás y descubriendo mucho más implicados. En la medida que información se haga pública de primera mano, entonces se dificulta ese proceso, pero en cualquier caso, lo que sí está claro es que ahora, con la ley de extinción de dominio, los bienes pasarán a la instancia que se ha aprobado poner en marcha para que allí entonces sean gestionados. Es importante también señalar, porque esta semana vamos a hablar de ese tema, que junto con la ley de extinción de dominio vamos a promover el que se considere una ley de impuesto al patrimonio, que más que establecer como importante el recaudar recursos adicionales, sea el registrar el patrimonio de los venezolanos en cualquier parte del mundo, tal como existen en otros países como en Estados Unidos. Las alicuotas a establecerse que se van a proponer son bajísimas, no tiene, insisto, un impacto importante sobre las empresas. El deber formal es que se registren los bienes que en cualquier parte del mundo los venezolanos y venezolanos tienen. Esa ley iría a complementar la ley de extinción de dominio, porque el Estado venezolano estaría en capacidad de conocer de los bienes que los venezolanos tengan en cualquier país del mundo. Reitero, para los que empiecen a hacer señalamientos en contra de esa propuesta, en Estados Unidos, en Europa, esto es absolutamente normal, incluso bajo el concepto de la renta global, hasta el último centavo que tú recibas en cualquier parte del mundo tienes que declararlo al IRS en el caso de Estados Unidos y a las distintas oficinas de impuestos en Europa. Bueno, como una forma de estimular también la transparencia de dónde provienen los recursos. Diputados, tenemos que hacer una pausa, pero vamos a continuar hablando de este tema. Al regreso, Luis Eduardo Martínez.